cambiado. Al principio hablaban de 25.000 comercios que debieron cerrar. Ahora aclararon desde el gobierno de la ciudad que se habla de 10.000 comercios que han tenido que cerrar en esta nueva etapa de la cuarentena. Pero más allá de esto, del 60% que hoy están abiertos, solamente el 40% decidió abrir sus puertas y de ese 40% están vendiendo el 30% de lo que vendían antes. ¿Cómo subsisten? Vamos a hablar de esto con Aldo Abraham, economista, que nos atiende en esta tarde. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Gracias, igualmente, Aldo. Bueno, la verdad que hoy pensábamos y hablábamos de la situación de los comercios, los que han decidido abrir sus puertas, primero los que han sido habilitados, después los que han decidido abrir sus puertas igualmente, y las bajas ventas que hoy están teniendo. La pregunta es, ¿cómo ves vos que puede llegar a continuar esto en la economía doméstica, digo, especialmente en el tema comercial? Lamentablemente es lógico que si la gente está teniendo menos ingresos, algunos hasta han perdido sus ingresos completamente por no poder trabajar, vamos a tener gente que no va a estar comprando, por ejemplo, ropa o electrodomésticos, así que los negocios, en la medida que los vayan habilitando, al principio van a tener pocas ventas, ¿no? Uno pensará, bueno, cuando habiliten a la gente que tiene vestimentas, la gente va a salir corriendo a comprar ropa porque hace rato que no se compra nada, y es muy difícil que sea así, porque uno debería tener debería tener ingresos como para poder ir a comprar ese tipo de cosas que no son precisamente a veces imprescindibles, como puede ser la comida, ¿no? Entonces, claro, lo que vamos a ver es que muchos de estos negocios probablemente hasta al principio tengan que liquidar parte de sus stocks, ¿no? A precios bajísimos, porque imagínate que luego de tanto tiempo sin abrir, van a tener que pagar un montón de deudas, ¿no? Por ejemplo, si el alquiler no era, o sea, si la propiedad no era de ellos, van a tener que pagar el alquiler que deben, por ahí, si es una galería, las expensas. Claro. Bueno, de hecho, Aldo, mira, comparto con vos algunos datos del observatorio de la UCA, que dice 1 de cada 4 hogares tiene deudas hoy, 1 de cada 4. Y el 58% de los hogares sufrió caídas de ingresos. 45% de los empleadores no tuvieron ingresos directamente. 45%, estamos hablando casi de la mitad de los empleadores que no tuvieron ingresos. Siempre estamos hablando del AMBA, no estamos hablando total país, sino del AMBA. Y la mitad de la población tuvo sus ingresos reducidos o directamente no los cobró. Es decir, que esto acompaña lo que vos recién decías. El tema no va a ser solamente abrir, sino que haya clientes. Totalmente, no. Incluso vos decías hace un rato, ¿no? Muchos piensan, bueno, que los dueños de los locales o de los negocios o los dueños de las empresas sigan pagando a los empleados sin que vayan a trabajar, aunque sea el 50% del sueldo, pero la realidad es que la mayoría de las pymes, la gran mayoría de los dueños de pymes, viven de lo que sacan de su negocio, ¿no? Entonces, imagínate, yo conozco mucha gente que tiene restaurantes que han podido abrir con este sistema de delivery hace ya algún tiempo, pero lo que me decían es, mirá, yo la verdad es que apenas sí llego a pagar la porción de sueldos que le tengo que pagar a mis empleados, pero el resto de los costos de mi negocio no los puedo pagar. Y obviamente mucho menos sacar algo para mí, o sea que estoy poniendo plata en el negocio y para sostenerme a mí de mis ahorros hoy, ¿no? Realmente, por eso a veces cuando uno escucha a algunos legisladores proponer que aquellas empresas, por más que digan ahora que son grandes, siempre después se generaliza un poco este tipo de medidas, que tienen que deberían pagar con sus acciones o parte de sus acciones, los subsidios que están recibiendo para el pago de sueldo. Lo primero que se olvidan es que si bien la presentación la hace la empresa, el sueldo, la mitad del sueldo que se le deposita a los trabajadores se depositan en las cuentas de los trabajadores. Claro. Exactamente, o sea, es un subsidio al trabajador. Y lo segundo que se olvidan estos legisladores
es que, en definitiva, el que decidió que esa empresa no pudiera producir y que esos trabajadores no pudieran ir a trabajar por una razón de emergencia de salud, pero el que decide eso es el Estado. O sea que en realidad en otros países del mundo un poco más serios y que obviamente tienen recursos porque han gestionado bien su Estado anteriormente, no como nosotros que llegamos a esta pandemia quebrados, lo que hacen es pagar todo el sueldo de los empleados. ¿Por qué? Porque si no, vos lo que estás haciendo es imponerle al dueño de la empresa una carga pública, que es pagarle la mitad del salario a un empleado que el Estado le prohíbe ir a trabajar. Y encima que le estás imponiendo una carga pública, ahora por la otra mitad le vas a pedir las acciones de su empresa. Claramente estamos en un país de locos, ¿no? ¿Qué se puede pensar como alguna medida, como alguna posibilidad para revivir de alguna manera el consumo, teniendo en cuenta que a esta altura toda la destrucción de estos meses probablemente marque un sendero bastante perdurable, ¿no? en la economía? ¿Qué se puede pensar para bueno, el día después de la cuarentena, sea cuando sea ese día, tratar de tener algo de actividad nuevamente? Acá lamentablemente tenemos un gran problema en la Argentina, y ese gran problema es que todos pensamos que el Estado parece que produce plata en la Casa Rosada. Hay árboles que tienen plata, uno va y los corta directamente a los billetitos, ¿sí? O en la casa, en la Quinta de Olivos, y lamentablemente el único que produce riqueza, recursos, es el sector privado productivo, que produce los recursos necesarios para pagar los sueldos y los gastos del sector privado productivo y los del Estado. Y acá lo que hemos hecho es cerrar al sector privado productivo, con lo cual, si bien estamos abriéndolo de a poco, la cantidad de recursos con los que podemos contar para lo que sea, hoy lamentablemente son pocos. Y uno debería preguntarse por qué hay cosas que en otros países de la región se pueden hacer, por ejemplo, bajar los impuestos, dar más ayuda al sector privado productivo y a los sectores de personas vulnerables y atender el mayor gasto en salud y todo eso, y sin que eso genere problemas, por ejemplo, como una emisión desaforada que está destruyendo nuestra moneda. Eso no lo vemos que esté pasando ni en Chile, claro, Uruguay, Paraguay, ¿no? Y claramente eso pasa porque en el pasado esos países hicieron una administración austera de sus recursos y por lo menos hoy tienen la posibilidad de endeudarse, no solamente para pagar todos esos gastos, sino además para bajar los impuestos de las empresas. Mira, en las últimas semanas Paraguay y Perú colocaron bonos a una tasa de interés de menos del 5%. Nosotros ni a más del doble podemos colocar hoy un bono. Y eso te da una idea, en definitiva, de que los argentinos tenemos que aprender que es como en tu casa, ¿eh? Si vos no administrás bien tu casa cuando estás en buena posición, lamentablemente cuando te agarra una crisis, que a toda familia le puede pasar, de hecho mucho más en Argentina, lamentablemente vas a sufrir las consecuencias y mucho más, ¿no? Aldo, ¿vamos a ser más pobres los argentinos cuando se termine todo esto? ¿Y cuánto más pobres crees que vamos a ser? Yo creo que lamentablemente vamos a ver niveles altísimos de desempleo, de más de 2 dígitos largos, y además niveles de pobreza que Dios no quiera tenga yo razón, pero se van a estar acercando al 50%, y eso hace sumamente necesario que entendamos que nuestra economía, ¿sí?, se enfermó de coronavirus con patologías preexistentes. Y vos viste, y muy graves, si vos viste que una persona cuando tiene patologías preexistentes y se contagia de coronavirus, primero tiene más posibilidades de morirse lamentablemente, pero además su cuerpo va a quedar más dañado. Y a la salida, si se recupera, va a quedar mucho más débil para enfrentar esas patologías preexistentes. Por eso yo creo que el gobierno lo que tiene que entender es que la única forma de lograr que cuando salgamos de esta cuarentena los argentinos podamos tener una economía
que crezca muy fuerte y genere muchos empleos es justamente curar, empezar a pensar en curar y cómo hacerlo, esas patologías preexistentes graves, porque si no, lamentablemente la vamos a pasar muy mal los argentinos, porque la magia no existe. Le están dando a la maquinita más no poder, cuando todos esos pesos, en definitiva, estén en los mercados, que estén funcionando bien después de la cuarentena, lo que vamos a tener es altísimos niveles de inflación, y vos sabés que la inflación es más pobreza, con lo cual esa no puede ser la solución. La solución tiene que ser aumentar la credibilidad de la Argentina, cosa de que los capitales que hoy se están yendo, y cuando uno habla de capitales se está hablando hasta de todos nosotros que por ahí compramos dólares con nuestro peso y lo mandamos al fondo del placar, eso es sacar capitales de la economía, sacarle la sangre a la economía. Hay que convencer a argentinos y extranjeros de que la Argentina tiene un futuro, volver a darle credibilidad, pero la verdad es que para eso lo que hay que hacer es decirle a los argentinos y a los extranjeros desde el gobierno, miren, vamos a encarar el curar las patologías preexistentes que hace décadas que lleva nuestro cuerpo económico y que nos está llevando de crisis en crisis con una decadencia de hace muchísimo, ¿no? Aldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenas tardes, vamos a ir a una pequeña pausa. A la vuelta volvemos a Villa Azul y